Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, tomemos nuestras Biblias y vayamos por favor al capítulo 4 de Filipenses. Vamos a ir a leer los versículos 6 y 7. Y bueno, hay algo que siempre me he preguntado, ¿no? Y seguramente cada uno de nosotros. Es que ¿quién está libre de problemas o de alguna necesidad en esta vida? Creo que no importa la edad que tengamos, siempre hay algo, ¿no?, que nos aqueja, necesidades, problemas. Como les digo, no importa la edad. Gracias. Pero lo que vamos a ir viendo, hermanos, es como un antídoto a todas estas cosas que tenemos, que lo conocemos, pero que muchas veces nos cuesta aplicarlos. Ante todas estas necesidades y problemas, podemos afanarnos por muchas cosas. Pero veamos lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bien, hermanos, ante estos problemas, necesidades y afanes que tenemos día tras día, aquí la palabra del Señor nos recuerda que hay una forma de poder combatir toda esta situación. Y nos dice que por nada estemos afanosos. Y sé que es una instrucción que en la práctica puede ser muy difícil, ¿no? Cada día tenemos luchas con nuestra mente, estamos preocupados por qué vamos a hacer mañana, empieza una nueva semana, qué cosas traerán. Cada día trae su propio afán, dice la misma palabra. Pero aquí nos recuerda y dice que por nada debemos estar afanosos. ¿Y qué debemos hacer? Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y cómo debe ser? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y esto es lo que quiero remarcar esta mañana. Dice que debemos acercarnos a Dios, debemos hacerle conocer nuestras peticiones en toda oración y ruego con acciones de gracias. Entonces la pregunta que surge para cada uno de nosotros, hermanos, me incluyo yo primero en realidad, es cómo andamos en realidad en nuestra vida de oración. Porque yo les confieso esto, hermanos, sé que todos tenemos distintas formas en las que vamos creciendo. Pero sé que si bien no tienen todos la vocación, porque hay ejemplos en la palabra del Señor, conocemos hermanos que son realmente hermanos de oración, que su vida la dedican a la oración, a la intercesión. Tal vez no todos tenemos esa vocación, pero estoy seguro que todos podemos mejorar en esa área, en el área de la oración. Por eso es que dice aquí que todas nuestras peticiones deben ser conocidas y puestas delante del Señor con toda oración y ruego. Además dice con acciones de gracias. Estas tres cosas son importantes. Las oraciones que deben ser con una actitud de ruego, pero también dice que debe ser con acciones de gracias. Lastimosamente, hermanos, en nuestra vida, y esto creo debemos reconocer todos, solemos hacer algo. ¿Cuántas veces nos quebrantamos y nos ponemos realmente de rodillas para orar? Es justamente cuando ya las cosas se salen fuera de nuestro control. Cuando ya no podemos hacer en nuestras fuerzas nada. Ahí es cuando muchas veces solemos caer de rodillas y orar con fervor y clamor hacia el Señor. Pero esto nos exhorta a todos absolutamente, hermanos, a que esto no debería ser solamente en esa situación, sino que debería ser algo constante, en algo que deberíamos perseverar. Porque muchas veces el Señor nos puede llevar a situaciones en las que realmente nos quebranta, y eso sí nos lleva a ponernos de rodillas delante del Señor y orar como dice aquí, con toda oración y ruego y acciones de gracias. Entonces, hermanos, hay tantas
oportunidades que tenemos. Sé que hay distintas obligaciones, cada uno de nosotros tiene distintas ocupaciones, pero sí es nuestro anhelo en el Señor cumplir su palabra. Y miren, si hay tanto afán en nuestras vidas, necesidades, esta es la forma de vivir en paz, como dice el versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra mente queremos resolver los problemas en nuestras fuerzas y no confiamos en el Señor plenamente. Pero aquí dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la oración es algo que debemos absolutamente todos y podemos mejorar. Hay un ejemplo, hermanos, hay muchos en la palabra del Señor, pero recuerdan que Santiago, el medio hermano, el hermano de Jesús, tenía, saben, los historiadores lo reconocen como con dos apodos, podríamos decirlo. Uno era Santiago el Justo, pero también lo conocían como el que tenía las rodillas de camello viejo. ¿Han visto alguna vez a un camello y sus rodillas cómo son? Es bien interesante porque ellos tienen que agacharse muchas veces como estando sobre sus rodillas para que las personas puedan subir hacia ellos o para su posición de descanso. Entonces están encallecidas sus rodillas. Y este sobrenombre tenía Santiago, y es porque pasaba muchas horas en oración al Señor. Lo interesante de Santiago es que él era incrédulo siendo el hermano de Jesús hasta que pasó la resurrección y ahí creyó en el Señor y fue un gran obrero después. Pero esos ejemplos, hermanos, nos ayudan a nosotros a poder entender cuán importante es la oración en nuestras vidas. Y veamos justamente lo que decía Santiago. Vayamos a Santiago, al capítulo 5, el versículo 16. Sabemos y recordemos que Santiago es la fe puesta en obra. Son aspectos muy prácticos que nos enseña todo el libro de Santiago. Y si observamos al finalizar, justamente en el capítulo 5, el último subtítulo en Reina Valera dice: sed pacientes y orad. Sabiendo cómo era Santiago, entendemos qué importante era para Santiago la oración y eso para nosotros también. Entonces vayamos puntualmente hasta el versículo 16 y leamos lo que dice esta porción. Lo leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis la oración. Miren lo que decía Santiago, él no solo lo decía de palabra, sino que realmente vivía todo esto. Y si observan versículos anteriores, está hablando bastante acerca de la oración. Pero en este versículo nos dice que si confesaos, dice, vuestras ofensas, unos a otros vivamos en paz y orad unos por otros. ¿Tenemos problemas, hermanos, con algunas personas? Probablemente nosotros no hemos buscado algún problema, pero tal vez sí algunas personas tienen problemas con nosotros. ¿Qué debemos hacer por esas personas? Orad. Eso es lo que nos dice aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que vivamos sin ese afán, sin esa preocupación. Y además dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Está resaltando la importancia que tiene la oración en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en todas las recomendaciones que hay en la palabra del Señor hay muchísimo que se habla acerca de la oración. Pero estamos viendo que es algo muy importante. Y Pablo nos recuerda otro detalle también. Vayamos a Romanos capítulo 12. Esta porción igual nos habla de deberes cristianos. Es una parte práctica de la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que dicen los versículos 11 y 12 acerca de la oración. Cómo debe ser la oración. Vamos a leer juntos. Romanos 12, versículos 11 y 12. 2 y 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Ven ese detalle, hermanos? Dice que en lo que requiere diligencia,
no perezosos, y es una exhortación general a todos. Dice además, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esa gratitud que tenemos al Señor nos permite servirle justamente. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, porque hay tribulaciones, pero además constantes en la oración. Y como les dije a un principio, hermanos, todos podemos mejorar este aspecto de nuestras vidas, la oración. Y una de esas características que le agradan al Señor justamente es ser constantes en la oración. Yo sé que cada uno de nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y vemos, miren qué ejemplos de oración hay. Hemos visto este de Santiago, hay muchos otros en la misma palabra del Señor, o conocemos tal vez hermanos que han sido constantes y fervientes en la oración. Entonces podemos ver también nosotros en qué nivel estamos en cuanto a la oración, y vemos que lo necesitamos absolutamente cada día de nuestras vidas. Es por esto, hermanos, que en todas las cosas que Jesús hacía, hay algo curioso que le preguntaron sus discípulos y que les enseñase una cosa. Vayamos a Lucas 11, por favor. Cuando nosotros admiramos a alguna persona, observamos todas las cualidades que tiene, ¿no? Todo lo que hace, y tal vez quisiéramos aprender muchas de las cosas que hacen esas personas cuando las admiramos. Pero aquí vamos a observar algo. Lucas 11:1, y vamos a leer juntos esta porción. Los apóstoles estaban con el Señor Jesús y sucede esto, lo vamos a leer, 2 y 3. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Vemos ahí que admiraban los discípulos de lo que hacía el Señor Jesús. Era cómo oraba. Esto me llama la atención porque es verdad, Jesús predicaba, enseñaba la palabra, era maestro, hacía milagros, pero en medio de todas esas cosas, los apóstoles le dicen esto. Aconteció que Jesús estaba, ¿y cómo estaba Jesús justamente? Estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Era lo que querían aprender. ¿Por qué? Porque habían visto cómo Jesús oraba. Y para una pequeña muestra, hermanos, de cómo Jesús era constante en la oración, vamos a revisar algunas porciones aquí en Lucas 3, por favor. Un poco más atrás, el versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Leemos juntos, hermanos, 2 y 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Hermanos, aquí Jesús en su bautizo, ¿qué estaba haciendo? También estaba orando. Y esto es algo que al revisar estas porciones, hermanos, observaba acerca de Jesús y el ejemplo que tenía. Tenía una comunión tan estrecha con el Padre que todo el tiempo se comunicaba con Él en oración. Y es por eso que los discípulos querían también saber cómo dirigirse a Dios para poder orar. Y vamos a ver que esto era recurrente. ¿Qué dice Lucas 6:12? Acabamos de ver que Jesús oraba cuando era su bautizo. Ahora en el 6:12 vamos a observar lo que dice así. Lo voy leyendo y me siguen, hermanos. Dice la palabra del Señor: En aquellos días Él fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó,
apóstoles, en momentos en los que tenemos decisiones muy importantes que tomar, o hasta en las que parecen que no son tan importantes, hermanos, debe estar esta actitud de nosotros hacia el Señor, la oración, consultarle a Él en todo lo que hagamos. Miren, acá era la elección de los 12 apóstoles. ¿Y cómo es que estaba Jesús ahí? En aquellos días Él fue, ¿dónde dice? Al monte, a orar. Y no fue un momento nada más. Y pasó la noche orando a Dios. Por eso les digo, hermanos, los discípulos veían seguramente eso en Jesús. ¿Cómo es que alguien podía ser tan ferviente en la oración? Entonces esto era previo a esa elección, a esa decisión tan importante, y Jesús estaba orando. Pero también en el 9:18, vayamos por favor, un poquito más adelante, pero estamos viendo aquí que era un patrón de vida que tenía Jesús. El 9:18 dice así, lo leemos juntos, 2 y 3. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y bueno, el 19 dice: y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos. Pero bueno, aquí les estaba revelando justamente que él era el Mesías, que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento y que estaba dando cumplimiento con su propia vida. Pero la misma actitud. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Era algo que admiraban de Jesús y era un patrón de vida. Como último ejemplo de esta porción, hermanos, en Lucas 9:28 y 29, un poquito más adelante. Aquí habla de la transfiguración, el momento en que la gloria misma del Señor se había reflejado en Jesús. ¿Qué es lo que había pasado? En capítulo 9, versículos 28 y 29. Lo leemos juntos, 2 y 3. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Ahí estaba la transfiguración del Señor, la gloria misma del Señor reflejada en nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué estaba haciendo Él? Estaba orando. Después de que había revelado, aproximadamente dice 8 días, una semana, que había pasado de la revelación hacia sus apóstoles de que Él era el Mesías, Él estaba después, dice, entre tanto que oraba, y la apariencia de su rostro se hizo otra. Era un patrón de vida de Jesús, la oración, la comunicación con el Padre mismo. Y eso es algo que admiraban los apóstoles. Por eso es que le pidieron a Jesús que les enseñase cómo orar. Para esto vayamos por favor a Mateo capítulo 6. Vamos a ver el versículo paralelo de Lucas 11. Mateo capítulo 6. Y vamos a ver la primera porción. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 inicialmente, lo vamos a leer. Y leamos por favor esta porción, del versículo 5 al 8. 2 y 3. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros
les pidáis. Miren lo que nos revela aquí el Señor y nos recuerda en esta mañana. Primero nos dice que cuando oremos lo hagamos de corazón, no aparentando, porque eso es cierto. Inclusive nosotros podemos estar aquí y dar una apariencia justamente, ¿no?, de piedad, de que oramos y todo eso, pero el Señor sabe que en nuestro día a día eso no existe. Y eso es lo que no le agrada al Señor. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor nos conoce. Pero qué lindo es que apartemos ese tiempo para orar. Si no lo hemos hecho, entonces empecemos hoy. Empecemos a apartar un tiempo especial para orar y entregarle ese tiempo al Señor. Eso nos beneficia de gran manera y es algo que le agrada al Señor. Es más, dice que Jesús mismo se apartaba, ¿no?, al monte, iba a otro lugar para estar en una comunión estrecha con el Señor. El 7 dice que no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Además, el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, el Señor nos conoce mejor que nadie y sabe mucho más, inclusive todas las necesidades que tenemos, pero sabiendo todas esas necesidades que tenemos, miren, nosotros no vamos a Él en oración y clamamos y oramos por todas esas peticiones. Por eso es que al comenzar leíamos en Filipenses, ¿no?, que nuestras peticiones deben ser dadas a conocer al Señor en oración, en ruego y acciones de gracias. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él está atento a nuestro clamor, pero nosotros muchas veces no le hablamos, no nos acercamos a Él. Pero vamos a ver ahora, hermanos, qué lecciones podemos aprender. Miren, los discípulos le habían pedido al Señor que les enseñase cómo orar. Y vamos a ver qué dice aquí en el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. Y aquí está el conocido modelo de oración que es el Padre Nuestro. No es una oración en la que tengamos que repetirla todo el tiempo. No es malo tampoco repetirla. Pero el tema que estaba dando aquí es la enseñanza que recibimos de este modelo de oración y vamos a ver algunos detalles que podemos rescatar de este modelo de oración. Así que leamos el versículo 9 y vamos a leer el primer aspecto del cual vamos a aprender de este modelo de oración. Dice, juntamente leamos por favor 2 y 3. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, en este primer versículo, lo que nos enseña principalmente es a reconocer que Dios gobierna tanto en el cielo como en la tierra. A recordar que Él es justamente eso, es Dios, y que nosotros somos sus hijos. Nunca nadie antes aparte, hermanos. Miren cómo empieza esto. Vosotros pues, dice, oraréis así. ¿Cuál es la primera palabra que menciona? Padre nuestro. Saben, hermanos, esta palabra hizo una revolución en aquel tiempo porque ningún judío antes se había dirigido a Dios como Padre. Y mucho más los fariseos, las personas que estaban ahí, tal vez quisieran hacer algo en contra de Jesús y lo estaban observando. Y esto era algo súper contraproducente para ellos. Y por eso les dice acá, Padre nuestro. Eso es lo primero que aprendemos de este modelo de oración. Y saben, hermanos, esto recuerda y nos recuerda a cada uno de nosotros que es una de las maravillas que nosotros tenemos al haber sido adoptados hijos de Dios. Poder dirigirnos a este Dios que gobierna el cielo y la tierra como nuestro Padre. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. Seguramente lo conocemos, lo recordamos de memoria, pero nos maravillamos nuevamente, hermanos, cuando recordamos que hemos sido hechos por adopción hijos de Dios. Y esto es lo que nos dice su palabra.
Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, debe recordarnos esto, que verdaderamente el orar y dirigirnos al Señor tan libremente es un privilegio. Y un privilegio que sin merecerlo lo hemos adquirido por la obra de Jesucristo. Porque dice que en amor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y esto qué produjo en nosotros? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Como hijos, seguramente, muchas veces hemos tenido algún momento de preguntar a nuestros papás algo, y si era algo delicado, teníamos nervios tal vez de preguntarle, ¿no? Más si era para pedir permiso o algo, cuando éramos pequeñitos, para saber si era un sí o un no. Pero nos podíamos dirigir a nuestro Padre con toda confianza. Y aquí nos demuestra que hemos sido aceptos en el amado por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no poder dirigirnos a Él en oración con esa confianza que nos da, pero también reconociendo que Él es el gobernador del cielo y de la tierra y que es el creador del universo? Entonces, hermanos, esta reverencia también es algo que nos enseña esta porción de Mateo. Volvamos a Mateo al capítulo 6. Habíamos visto este versículo 9, en la cual vamos a aprender de este modelo de oración que debemos reconocer que Dios gobierna cielo y tierra y que Él es nuestro Padre. Eso es lo primero. Dice el versículo 10. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otro aspecto que podemos aprender y reconocer de este modelo de oración, en esta porción, hermanos, es reconocer que dependemos absolutamente en todo de nuestro Padre, que dependemos de Él. Así como un hijo pequeñito está dependiendo en todo momento de sus padres, nosotros también dependemos del Señor. Pero a la vez, hermanos, ¿saben? Este es uno de los aspectos que más nos cuesta a cada uno de nosotros aceptar, la dependencia del Señor. Por eso la palabra también nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión, porque en muchas ocasiones podemos nosotros hacer las cosas sin consultar al Señor, sin saber qué es lo que más nos conviene. Y esto es lo que nos recuerda acá. Dice el verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muchas veces la voluntad del Señor puede ser un no a nuestras peticiones y nos puede costar aceptar eso. Pero si somos sumisos y sabemos que Dios va a velar siempre por nuestro bien, vamos a saber aceptarlo. Y eso simplemente es por la comunión estrecha que tengamos con el Señor. Si rara vez nos acercamos al Señor por una petición y esto no se hace, eso demuestra que nuestra relación con el Señor no es buena. Pero si estamos constantes, como la palabra del Señor nos recuerda que debe ser la oración, así la respuesta del Señor sea negativa, pues vamos a saberla aceptar y entender con el tiempo que ha sido para nuestro bien. ¿Qué dice respecto a esto Lucas 22? Vayamos un poquito adelante. Acerca de reconocer nuestra dependencia hacia el Señor. Vamos a recordar un poco del ejemplo que Jesús mismo nos había dejado. Lucas capítulo 22, versículos 40 al 46. Y creo que este es uno de los aspectos también muy importantes que debemos aprender de lo que Jesús tenía como actitud hacia el Padre. Leamos juntos desde el versículo 40 hasta el 46, 2 y 3. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo:
orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermanos, tantas cosas que rescatar acerca de la oración. Pero acá nos dice acerca de la voluntad del Señor. Dice que cuando llegó a aquel lugar les dijo, primero, orad que no entréis en tentación. Qué importante es por eso también la oración, para estar siempre alertas, apercibidos de cualquier acechanza del enemigo. Y la actitud de Jesús era la siguiente, dice que se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Miren, se apartó para estar en una comunión estrecha con el Señor, para dirigirse a Él en intimidad, en oración. Y se puso a orar y dijo las siguientes palabras: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Por qué le decía esto? Porque Él estaba próximo a morir en la cruz. Y sentía ese sufrimiento también en su humanidad. ¿Quién quisiera saber que va a ir a morir y ser crucificado y lastimado y todo eso? Pero esto es lo que debemos aprender. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que se cumpla la perfecta voluntad del Señor en nuestras vidas. Y eso es tan importante para nosotros, hermanos. Muchas veces tal vez le pedimos equivocadamente al Señor en oración muchas cosas y deseamos con fervor que se cumpla nuestro anhelo, pero nos olvidamos de decirle que se cumpla primero la voluntad del Señor. Entonces dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecer, y estando en agonía, miren, en esa situación, ¿qué hacía Jesús? Oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Otra vez recuerdo esto, ¿no, hermanos? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento de gran dolor y tribulación? Estaba orando, y eso admiraban sus discípulos. Por eso le pidieron que les enseñara cómo orar. Entonces dice finalmente el 46, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué enseñanza de Jesús? ¿Qué actitud? Cualquier otra persona, miren, yo personalmente me pongo en ese lugar y digo, yo estoy en el lugar de Jesús y tal vez les reprocharía de una forma muy diferente que estén los discípulos ahí sabiendo la situación. Pero ¿cuál es el amor y cómo nos conoce Dios mismo a nosotros y Jesús mismo a sus discípulos ahí? Y simplemente les dice: ¿por qué dormís? Levantaos, y les recomienda y les recuerda: y orad para que no entréis en tentación. Por eso es que es tan importante también la oración. Este es el segundo punto que podemos aprender de este modelo de oración del Padre Nuestro. Volvamos a Mateo capítulo 6. Habíamos visto primero que debemos reconocer que Dios gobierna absolutamente todo, el cielo, la tierra, que es nuestro Padre. Acabamos de ver que debemos aprender a reconocer nuestra total dependencia hacia el Señor. Y eso también nos hace ver cómo andamos en ese aspecto en nuestras vidas. Si somos caprichosos y hacemos siempre nuestra voluntad y a pesar de las consecuencias seguimos incurriendo en el mismo error, pero debemos recapacitar. ¿Qué dice el versículo 11? Vamos a leerlo juntos. Capítulo 6 de Mateo, versículo 11, 2 y 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
hermanos, aquí aprendemos que toda provisión proviene del Señor. Nada, absolutamente nada es nuestro. Todo proviene del Señor. Inclusive aquí menciona tal vez el pan como la necesidad más básica, pero Él suple todas nuestras necesidades. Y como hemos leído en el versículo 8, un poquito antes, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por eso es que nos enseña a orar de esta forma y decirnos que ese sustento nunca nos falte, porque Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Hay una persona, hermanos, miren, hay ejemplos en la Biblia bastantes, pero también hay una persona que era un pastor evangélico alemán que se llamaba George Müller, que en 1836 aproximadamente había aprendido a depender del Señor de tal forma que inclusive como pastor dice que había renunciado a que reciba un salario. Si alguien le quería dar algo, obviamente lo recibía, pero no un salario. Y confiaba en la provisión del Señor, y su característica principal era justamente ser ferviente y constante en la oración. Y se trasladó a Bristol, en Inglaterra, y vio que había demasiada necesidad y muchos niños huérfanos en aquel lugar que eran explotados en el trabajo. Y saben, hermanos, George Müller, coordinando con su esposa, dijo: miren, no tenemos el dinero, no tenemos absolutamente ni un espacio, pero queremos ayudar a estos niños. Oremos y que el Señor provea para estas cosas. Y se dio así. Inicialmente tuvieron un lugar para poder albergar inicialmente a 30 niños huérfanos. Y saben, hermano, creció tanto esto, él nunca pidió ni se aseguró de alguna persona que les ayudara, simplemente él oraba y la provisión del Señor llegaba. Era algo constante de él, era su característica. Saben, de 30 niños después llegó a albergar hasta 10,000 niños huérfanos. 30 niños ya es mucho para darles un hogar, alimento, educación, alimentación, el vestido, absolutamente todo esto. Y George Müller, hermanos, dependía del Señor en oración y la provisión llegaba. Y entre una de las cosas que se conocen de lo que había pasado es que en una mañana de repente le dicen: George, ya no tenemos nada para el desayuno, no tenemos nada para desayunar. ¿Y cuál fue la actitud de George Müller? Dijo: igual, que vengan todos los niños, que se sienten en el comedor, oremos y demos gracias por la provisión del Señor. Oraron con todos los niños a pesar de que no tenían nada en la mesa para servirse. Y saben, hermanos, el Señor respondió ahí inmediatamente. Tocaron la puerta y se apareció un panadero que le dijo: ¿saben qué? Me enteré de la obra que ustedes hacen, traigo el pan para que ustedes puedan alimentar a los niños. Alimentaron, y no solo eso, tocan la puerta otra vez y aparece una persona que era un lechero, que se había plantado por ahí y no podía distribuir la mercadería que tenía, la leche, y le dice: ¿sabe? Antes de que esto se eche a perder, sírvanse ustedes, que a ustedes les va a servir. O sea, qué enseñanza, hermanos. La provisión del Señor llega así. Yo sé que las necesidades que cada uno de nosotros tiene tal vez no son suplidas así de rápido, pero nunca nos ha faltado. El Señor nos conoce, sabe nuestras necesidades, tal como acabamos de leer, inclusive antes que nosotros le pidamos. Pero nuestro error es no acudir al Señor en oración y hacerle conocer todas nuestras peticiones en oración, ruego y acciones de gracias. Eso es lo que le agrada al Señor que hagamos. Y este ejemplo, hermanos, creo que nos motiva también a poder vivir la palabra del Señor. Tal como dice Filipenses 4:19. Leamos por favor este versículo. Dice la palabra del Señor con gran certeza, y creo que todos evidenciamos, saben, hermanos, hasta en pequeños detalles, ¿no? Pequeños detalles, la provisión inclusive de una movilidad, algo en pequeños detalles el Señor nos muestra su amor.
¿Qué dice Filipenses 4:19? Leemos juntos, 2 y 3. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, su palabra se cumple, nunca falla. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso es lo que aprendemos de este modelo de oración también, hermanos, que toda provisión proviene del Señor. Y es por eso que debemos aprender también a orar en este sentido. Volvamos a Mateo capítulo 6. Es el tercer aspecto que aprendemos acerca del Padre Nuestro, ¿no? Hemos reconocido que Dios gobierna todo sobre la tierra y el cielo. Aprendimos también a reconocer que dependemos de Él y acabamos de ver que toda provisión proviene del Señor. ¿Qué dice pero el versículo 12? Lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Aquí es algo más complicado porque habla acerca del perdón. Pero en resumidas cuentas, hermanos, lo que nos está diciendo acá es que nosotros hemos sido perdonados para poder perdonar también. Eso es lo que nos trata de decir aquí. Dice, perdónanos todas nuestras deudas. Esta palabrita deuda significa nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y el tema es que si nosotros podemos vivir y cumplir esto también. Es complicado el tema del perdón, hermanos, pero si hemos comprendido la dimensión de la gracia del Señor hacia nuestras vidas y todo lo que nos ha perdonado, eso cambia nuestra idea, cambia nuestra forma de ver. Y vemos ya al resto de las personas tan falibles como nosotros mismos y que se pueden equivocar. Y que nosotros debemos tener un corazón de perdón. Eso es lo que al Señor le agrada. Recordemos lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Vamos a ver esta porción que también seguramente la vamos a recordar. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Leemos juntos 2 y 3. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, esto es también lo que nos recuerda la palabra del Señor y este modelo de oración también. Dice, hermanos, que si nosotros, como dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si dice en este modelo de oración que perdónanos nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, es que nos está mostrando el Señor cómo nuestra relación vertical con Él repercute en nuestra relación horizontal para con nuestros hermanos. Es necesario confesar nuestros errores, sí. ¿Cómo es que alguien nos va a perdonar de algo si nosotros no le pedimos perdón? Es algo difícil, tal vez algunos pueden hacerlo para estar en paz consigo mismos también. Pero esto también nos recuerda, hermanos, que lo que el Señor nos enseña es a tener un corazón de perdón, a vivir en paz. Lo que habíamos leído al principio, hay tantas, por nada estéis afanosos, dice. A veces viene también esa angustia en nuestros corazones por no estar en una buena relación con otras personas. Mucho más si son nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia, nuestros amigos, personas muy cercanas. ¿Cómo podemos decir que amamos al Señor, a Dios, si no amamos a nuestros hermanos? Es difícil en nuestras fuerzas, pero un corazón transformado
justamente va a reflejar al Señor en su vida y va a cumplir lo que dice su palabra en el Señor, porque Cristo está en nosotros. Entonces, aprendemos también, hermanos, que tenemos o hemos sido perdonados para poder perdonar también. ¿Qué dice después finalmente en el versículo 13? Volvamos a Mateo capítulo 6. Después de que nos habla acerca de esto del perdón, nos dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En la primera parte, y voy a mencionarles la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque aquí en Reina Valera dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tal vez no lo podemos entender muy bien. En la NTV dice: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Lo que nos dice y lo que aprendemos de esta porción es que no nos olvidemos de la comunión estrecha con el Señor, porque podemos atravesar situaciones de prueba, tal como pasó Job, que tuvo el permiso mismo del Señor para que Satanás le ponga pruebas durísimas. Y a nosotros nos puede pasar algo parecido. No es que el Señor tienta, Él no tienta a nadie ni puede ser tentado, pero permite pruebas en nuestras vidas en las que puede existir alguna tentación. Y si nosotros nos dejamos llevar y no estamos en una comunión estrecha con el Señor, vamos a dar lugar a nuestra carne y no vamos a honrar al Señor. Por eso dice en esta versión: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y además Pablo nos recuerda, miren, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Y si estamos en alguna situación de tribulación, de problema, de prueba, también nos recuerda esto el Señor. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Lo leemos juntos, 2 y 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si tenemos alguna prueba, hermanos, y por medio de ella viene alguna tentación, el Señor como nos recuerda aquí, pero fiel es Dios y no nos dejará. Y dice además, no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Él nos conoce hasta dónde podemos aguantar, sino que dará también juntamente con la tentación, con la prueba, la salida para que podamos soportar. El Señor nos demuestra en cada aspecto de nuestras vidas que cuida de nosotros y que nos ama. Y que debemos aquí, en esta porción que acabamos de aprender en Mateo, de que no debemos dejar esa relación estrecha con el Señor. Lo que Jesús hacía es algo que debemos aprender. Él se apartaba, quería estar solo para estar en una comunión estrecha con el Señor, acercarse a Él en oración. Entonces es algo que nosotros también debemos aprender. Bueno, estos 5 aspectos, hermanos, es algo que podemos aprender de este modelo de oración. Hay varias cosas que se pueden rescatar, pero muy brevemente hemos visto estos 5 aspectos. El primero, hermanos, es reconocer y recordar que Dios gobierna sobre cielo y tierra y que Él es el creador del universo. A Él nos dirigimos y tenemos el privilegio de decirle Padre, porque somos sus hijos. El otro punto es reconocer que debemos aprender a depender del Señor en todo aspecto de nuestras vidas. El tercero es que toda provisión proviene del Señor. El cuarto es que debemos tener un corazón perdonador porque hemos sido perdonados. Y finalmente, que no debemos olvidarnos de una comunión estrecha con el Señor para apartarnos del mal, no caer en la tentación y estar firmes con el Señor porque Él cuida de nosotros. Entonces, finalmente, hermanos, quiero leer este versículo. Si gustan pueden ponerse de pie. Vayamos a Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hemos visto en esta mañana, en estas porciones de la palabra, hermanos, que es muy importante la oración en nuestras vidas. Es recordar que la palabra nos dice que es tan importante para que vivamos en paz, pero también que es un privilegio, porque podemos dirigirnos al Señor con toda libertad, y esto es algo que vamos a leer. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Lo leemos juntos, hermanos. 2 y 3. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, definitivamente qué privilegio tenemos como hijos de Dios de acercarnos libremente ante Él, ante su trono de gracia, para hallar justamente gracia y oportuno socorro. Eso es lo que el Señor quiere. Hemos leído al principio justamente eso, ¿no? Todas nuestras peticiones delante del Señor, con toda oración, ruego y acciones de gracias. ¿Alguna vez les ha tocado tomar alguna entrevista con su jefe, algún encargado de alto rango? A veces es bien inaccesible acceder a algunas personas. Pero miren, estamos dirigiéndonos a nuestro Padre, al Rey de Reyes, y tenemos un libre acceso. Y además nos recuerda que Cristo, como dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él se hizo hombre también y sufrió y sabe cómo nos sentimos, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, varón perfecto. Y por eso dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, vamos a dar justamente gracias a Dios. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.